El trasfondo es que tienen rabo de paja los socialcristianos y otras fuerzas políticas. Entonces negocian con ellos de que si no se les viene el mundo encima. Tienen la cara manchada y por eso es que actúan de esta manera, para salvarle la cara y la cabeza a Jaime Nebot Velasco y a J. Franco. Eso, entre otras cosas. Y tal vez incluso la impunidad de Churuchumbi, que está acusado del delito de concusión. Concusión. Entonces, todos estos que tienen rabo de paja, entonces están con la fiscal general del Estado. Entonces, les cae de perlas los problemas, porque los problemas generan oportunidades de hacer cosas, de hacer negocios, de hacer negociaciones políticas de diverso género. Entonces les cayó de perlas este juicio político. Les cayó porque pueden negociar la impunidad de JJ Franco. ¿Qué prueba más clara quieren de que el procurador no puede opinar en materia constitucional, sino solamente legal? Si alguien revisa la ley orgánica de la Procuraduría, se van a dar cuenta de que le quitaron esa palabra por la sentencia de la Corte Constitucional. Y el procurador se siente con toda la vía libre para hablar en materia constitucional. Él está definiendo lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana, lo que pueda pasar con la señora Verónica Abad, con lo que sea. Y ya verán que comienza a hablar sobre el tema del arbitraje internacional. Tenemos un procurador travieso, que hay que ponerle coto, pero con una revolución ciudadana que abra los ojitos, porque no termina de abrir los ojos sobre lo que pasa y sobre lo que hay que hacer en materia política y jurídica en el Ecuador. Primero tenemos que matizar un poco el tema. Los hijos de Cronfle, los dos hijos de Cronfle son compañeros de Chupe de Daniel Noboa, y eso se demostró en España, donde estuvieron reunidos con él en este tipo de actividades. Entonces, son yunta, primera cosa. Segundo, Cronfle debería ser más honesto consigo mismo, renunciar a la presidencia de la Asamblea y pasar a ser ministro de gobierno de este gobierno, siendo que el ministro de gobierno de este gobierno no lo conoce nadie conoce el timbre de su voz. Pase a ser ministro de gobierno, si lo viene defendiendo a Noboa capa y espada desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. En segundo lugar. Segundo, se autorizó el juicio político. Pero aquí hay que encontrar finamente el por qué se hace esto. Se crea el problema, porque si no la fiscal no negocia nada. Si la fiscal no la ponen en la cuerda floja, la fiscal no negocia. Entonces le dicen, se autoriza que camine el juicio político. Entonces la fiscal dice, camine el juicio político, ¿y qué tal que al final los votos estén en contra mío? Y entonces comienzan a ponerla contra la pared para negociar y decirle al país, no va a pasar nada con JJ Franco. Entonces cuando esto ya se da, entonces ahora sí ya tenemos la negociación en firme, entonces ahora sí la respaldamos. Entonces, después de que el CAL ya autorizó el juicio político, ¿cómo es que se da marcha atrás? Pero partamos de que hay un hecho superviniente, que se produce de pronto un problema en el embarazo. Yo de esto conozco mucho porque mi esposa siempre tuvo ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se da este tipo de situaciones? Se inmoviliza a la persona. Se le cambia los zapatos, los tacos altos con tacos bajos, que no suba gradas, que esté lo más laxa posible para que guarde y proteja el embarazo. Pero aquí no, pues la fiscal sigue en sus mismas actividades. Y entonces, eso es una tomadura del pelo para el Ecuador, que se la da el Partido Social Cristiano, que es el rey que ha habido en el Ecuador durante toda la vida para hacer estos enjuagues. Y entonces facilitan. Pero que está suspendido, pero que se puede retomar. Cuando se quiera retomar, ya habrá nacido la criatura. Y después serán los derechos de la mujer para la lactancia, y que tiene que mantener una actitud laxa frente al niño, porque puede ponerse en peligro no solamente la vida de ella, sino la del niño. Y entonces ya la santificaron a Diana Salazar. Pero aquí hay que decir algo que es grave. Diana Salazar de santa no tiene, pero ni un pelo. Nada más, los traidores a Fernando Villavicencio, en donde está Construye, traidores a Fernando Villavicencio, sean tan amables de leer el informe del caso León de Troya, elaborado por Fernando Villavicencio, elaborado por él, y ahí se van a dar cuenta del grado de compromiso que tuvieron toda esta gente para que esto no camine, no se investigue uno de los casos más graves de vinculación con el Ecuador,
que es la vinculación con la mafia albanesa. Y entonces Fernando Villavicencio se está convirtiendo en un nombre, pero que nadie aterriza y dice, pero Fernando Villavicencio dijo esto. Entonces háganle caso a lo que dijo Villavicencio. ¿Cómo manipularon para archivar el caso León de Troya? ¿Cómo ordenaron que se archive desde la policía? ¿Cómo desarticularon la unidad de investigación del caso León de Troya? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo que dijo el teniente Rodney Rengel, el fiscal Balda que llevaba el caso en Manta, cómo el fiscal les manifestó al coronel Erazo y a él que la orden de que se cierre la investigación del caso León de Troya vino de la fiscal general del Estado, Diana Salazar? Entonces, ¿de qué estamos hablando en el Ecuador? Saquémonos la careta, carajo, y digámosle al Ecuador lo que está pasando. Aquí se tapó uno de los casos más graves de corrupción y de narcotráfico. Y acuérdese, doctor, que el señor asambleísta Carrillo, que no se pudo posesionar, su hermano estaba en el SNAI. Todo esto pasó. Mire, o sea, pero además hay una cosa que hay que decirla. ¿Por qué pasó? Porque lo que dice Villavicencio, yo me apoyo en lo que él dice, porque si yo me apoyo en lo que dice otra persona o a un documento, van a decir es una bronca contra el gobierno y pare contar, o contra Lazo. Pero si Villavicencio lo dice, que el 7 de julio del 2021, 7 de julio, tuvo una reunión el presidente Lazo con la comandante Tania Varela y el coronel Erazo, y le hicieron conocer General todos Ponce los y General Vargas del caso León de Troya. Sí. Todos los intríngulis del caso León de Troya. Ahí le bajaron los pantalones a Lazo y lo volvieron rehén de la policía, porque le dijeron, verás papito, nosotros sabemos lo que hizo tu gente, Danilo Carrera, Cherres, Hernán Luque Lecaro, Antonio Icaza y su combo, todo el mundo, Bernardo Manzano, nosotros sabemos. Y comenzaron a mandar en la policía como les dio la gana. Por eso la ascendieron a general a la mujer, al esposo de Tania Varela. Hicieron lo que les dio la regalada gana. Inventaron el caso de generales. Inventaron y mandaron a 2 generales, al general Ponce y Vargas, a que hable con el embajador de Estados Unidos, diciéndole que hay casos de narcotraficantes. Esto lo dice Villavicencio en el informe del caso León de Troya, informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. ¿Y dónde quedó todo esto? Tapando, con tal de que a mí me salves, yo tapo todo. Entonces, ese es el Ecuador retratado de cuerpo entero. Pero además hace falta decir una cosa. En política hay que pensar con el cerebro. Ok, tienen más votos en el CAL que los que tiene la Revolución Ciudadana. El Procurador General del Estado manipuló y se arrogó funciones y participó en lo que no podía participar, dando un criterio de materia constitucional. Entonces cobren una prenda por lo menos en política. Llévenlo a juicio político al Procurador General del Estado y además denúncienlo ante la Fiscalía, donde la fiscal no podrá asumir esa investigación sino el número 2. Y ahí veremos qué pasa. Denúncienlo por arrogación de funciones, presentando ¿qué? La sentencia de la Corte Constitucional, que demuestra que si el procurador actúa en materia constitucional, está cometiendo delito de arrogación de funciones. Sobre esto, llévenlo a juicio político. Y para la gente que quiere investigar, la sentencia es la número 002-09.SAN, o sea, SAN-CC de Corte Constitucional de fecha 2 de abril del 2009 que está vigente. Existe esa sentencia. Pero además, una cosa, el Procurador General del Estado, antes de que se posesione, ya comenzó a hacer algunas trifulcas y algunas maniobras, antes de que se posesione. Se ve que eres un hombre que no tiene escrúpulos y no tiene límites. Entonces hay que ponerle el cascabel al gato. Hay que ponerle, porque si no, mañana va a decir que la consulta popular quiso decir una cosa y que dijo otra. Y que en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, lo que pasa es que es un gobierno de transición. ¿En qué parte de la Constitución y de la convocatoria de elecciones habla de que es un gobierno de transición? En ninguna parte. Esto es un gobierno para completar un periodo y pare contar, pero no es de transición. Es un gobierno que tiene todas las prerrogativas. Doctor. La ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, con base en esta sentencia de la Corte Constitucional, se reformó en el artículo 3 y en el artículo 13 de la ley. Y allí se le quitó la parte
en donde el procurador podía hacer interpretación constitucional. ¿Qué prueba más clara quieren de que el procurador no puede opinar en materia constitucional, sino solamente legal? Si alguien revisa la ley orgánica de la Procuraduría, se van a dar cuenta de que le quitaron esa palabra por la sentencia de la Corte Constitucional. Y el procurador se siente con toda la vía libre para hablar en materia constitucional. Él está definiendo lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana, lo que pueda pasar con la señora Verónica Abad, con lo que sea. Y ya verán que comienza a hablar sobre el tema del arbitraje internacional. Tenemos un procurador travieso, que hay que ponerle coto, pero con una revolución ciudadana que abra los ojitos, porque no termina de abrir los ojos sobre lo que pasa y sobre lo que hay que hacer en materia política y jurídica en el Ecuador. Lo primero, si hay un real estado de riesgo en el embarazo, sencillamente retírese de la fiscalía, pues. Proteja la vida de su niño o niña, proteja la vida, pues. Pero no es que se queda en medio del infierno que es la Fiscalía General del Estado, en donde para unos casos sí le afecta el estado de riesgo en el embarazo y para otros no le afecta. Entonces, ¿a quién le van a convencer con ese tema? Y en el otro tema, la Fiscalía tiene su fiscal subrogante, que es una persona que está dentro de la Fiscalía. Entonces, no es que la Asamblea va a encargar a nadie, ni aquí ni de más acá. Entonces, esto tiene que caminar la institucionalidad, pero tienen que reaccionar. La revolución ciudadana se quedó en shock, es la palabra, se quedó en shock con esta decisión del CAL. Se quedó en shock y lo único que dijeron que tienen que acatar la decisión, que no la comparten. Señores, ya sacúdanse pues, sacúdanse. Hoy en la mañana Luisa González decía que hay figuras que hay que tomarlas en cuenta para las próximas elecciones, entre ellas a Marcela Guiñaga, la sobrina de la tía Isabel Noboa. Por Dios, o sea, ¿qué quieren? ¿Volver a hacer el papelón para las elecciones del 2025? El pueblo ecuatoriano no puede aceptar un progresismo o una izquierda entre comillas, que no tenga los pantalones puestos y no sepa defender el interés nacional. Y que no estén los temas como debe estarlo. Entonces, necesitamos otro tipo de presencia para que el neoliberalismo rampante que viene ya reinando en el Ecuador durante tanto tiempo llegue a su fin. Esto es lo que le pasa al Ecuador y que no se dejen tomar del pelo. El Procurador General del Estado actual no va a poder alegar embarazo como si lo pueda alegar una mujer. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá